El contenido de la ley. Recordemos que la ley tiene una función, un fin supremo, esto es, el resguardo de valores jurídicamente relevantes. Y para poder cumplir con este cometido, para la ley le resulta necesario definir conceptos y otros supuestos. La norma estudio es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la cual, como todo nuestro sistema normativo, tiene sustento en la norma fundante, en la Constitución. Ahora bien, las leyes en México son un sistema normativo de carácter legal y por lo tanto también debemos tener en cuenta la presencia y aplicación de otras normas. Es así que para acotar los conceptos de datos personales y datos personales sensibles nos apoyamos en las fracciones relativas del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es así que esta ley nos indica en la fracción 9 del artículo 3 que se considerarán datos personales la información que permita determinar de manera directa o indirecta la identidad de una persona. Un ejemplo de esta situación lo es la credencial del INE, los datos biométricos, los expedientes clínicos, los expedientes judiciales, los expedientes académicos, por citar algunos. Por otro lado, tenemos que la fracción 10ª del mismo artículo nos dice que se consideren datos sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización conlleva un riesgo grave para su titular, esto es, de discriminación o menoscabo de su intimidad. Como ejemplo de estos podemos citar datos que nos permitan ubicar el origen étnico de una persona, sus preferencias, sus filias, creencias o afinidades políticas. Habrás notado que hemos insertado algunas 8, 7, 6, 5. Habrás notado que hemos insertado preguntas al pie de nuestros contenidos. La finalidad de estos es facilitar su comprensión. Por ejemplo, ¿para qué sirve la ley? La respuesta la encontramos en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, donde se indica que la finalidad de la ley es regular el tratamiento legítimo de datos personales a efecto de garantizar la privacidad e identidad de las personas. Es así que la ley en estudio nos indica en su artículo 2 los sujetos regulados y encontramos que son las personas físicas y morales de carácter privado, excluyendo a las entidades cuya actividad se encuentra en el ámbito financiero y las que no persiguen fines comerciales. Es importante hacer notar que la ley en estudio nos indica en su artículo 7 que los datos personales deben recabarse de manera lícita, y esto es, sin engaño o valiéndose de medios fraudulentos. Respecto de los datos personales sensibles, el artículo 9 de la ley nos indica que el sujeto obligado deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular. Esto constituye el objeto material del aviso de privacidad, el cual se enuncia en el artículo 15 de esta ley. También resulta imprescindible señalar la obligación de confidencialidad que impone el artículo 21 de esta ley. Ahora, para la redacción de tu aviso de privacidad, te recomiendo consultar lo contenido en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la ley. Intenta redactar tu aviso de privacidad y comparte tus avances en el foro. Recuerda, si tienes alguna duda, pregúntale a tu profesor. Veamos ahora lo relativo a los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. La ley en estudio nos indica que en su artículo 22, toda persona, por su propio derecho o bien mediante la actuación de un apoderado debidamente constituido, tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos relativos a su persona que se encuentren en posesión de un particular. Para efecto de que cualquier persona ejercite los derechos ARCO, la ley consigna en su artículo 29 los requisitos de fondo y forma que habrán de satisfacer el ejercicio de estos derechos. Enunciémoslos. Como punto número 1, nombre y dirección. Como punto número 2, documentos que acrediten la identidad del promovente y, en su caso, la personalidad de quien conforme a derecho le represente. 3. La descripción clara y precisa de los datos a accesar, rectificar,
cancelar u oponerse para su uso. Como punto número 4 tenemos copia de los documentos o elementos que den soporte a su solicitud. Es así que la ley en comento determina en su artículo 32 que los sujetos obligados cuentan con un plazo máximo de 20 días para comunicar lo que conforme a derecho corresponda respecto de la solicitud del titular. A manera de ejercicio, te recomiendo leer el contenido del artículo 34 de esta ley y una vez que lo hayas hecho, ve a nuestro foro y comenta con tus compañeros los supuestos en los cuales la ley indica que a los responsables o sujetos obligados les es posible negar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO. Espero tus comentarios y recuerda, si tienes alguna duda, pregúntale a tu profesor. Además, hemos visto que es nuestra obligación recabar el consentimiento informado del titular de los datos personales y que nuestro aviso de privacidad es el instrumento idóneo para tales efectos. De igual manera, ubicamos ya los requisitos de fondo y forma que la ley exige para el ejercicio de los derechos ARCO y conocemos el plazo que nos otorga la ley para resolver de la procedencia del ejercicio de los derechos ARCO. Hemos llegado al final de este curso. Gracias por la oportunidad de compartir estos contenidos. Nos vemos pronto.